Muy buenas tardes, señores. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, señora doctora Susana Cancino Su, presidenta de la Sala de Apelaciones del Subsistema Anticorrupción, señor doctor Saúl Peña Farfán, integrante de la sala, distinguido y caro amigo Ricardo Elías de Abarroli del Perú, y tenemos la grata presencia de contar con la visita de un distinguido magistrado, juez federal de los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Robert Whaley, que nos va a hablar acerca de cómo funciona el proceso en Estados Unidos y sobre todo aquello que es parte del trabajo que venimos realizando en cuanto a los procesos céleres, a los procesos inmediatos, aquellos procesos que son los que en la actualidad revisten importancia no solo por su tratamiento que se le está dando a nivel de los procesos de flagrancia, sino también el propio proceso inmediato y aquel proceso que regula el tratamiento de lo que se da a lo que vemos a diario, el combate a la inseguridad ciudadana. Creemos que la presencia de Robert Whaley nos va a ayudar bastante a conocer el sistema anglosajón. Quiero agradecer en forma muy efusiva a Abarroli del Perú, la Asociación de Barras de Abogados, que está vinculado a la Embajada Americana, y sobre todo el doctor Raúl Callirgos, que ha tenido a bien designar al doctor Ricardo Elías, un joven pero destacado expositor ya en materia del sistema penal acusatorio, quien va a tener a bien presentar mediante la hoja de vida y algunas situaciones más cercanas en cuanto a lo que significa Robert Whaley en la judicatura americana. También quiero agradecer al señor José Luis Lecardo Cornejo, presidente del equipo técnico de implementación de Tipenal, el nuevo Código Procesal Penal, el doctor Pito Ticona Postigo, por esta posibilidad de trasladarnos inclusive a otros confines de nuestro país para que puedan vernos mediante el aula virtual, esta exposición, este ciclo de conferencias que vamos a tener desde el día de hoy hasta el día miércoles. El día de hoy tenemos la presentación sobre todo de nuestro distinguido magistrado visitante Robert Whaley. El día de mañana el doctor Rubén Pacheco Inclán, que es decano de la Barra de Abogados de México y de la Universidad de México también. Y a su vez el día miércoles 11 de mayo el doctor Jordi Ferrer, yo creo que es quien está dando la nota actual en cuanto a lo que es la teoría de la prueba a nivel mundial, muy destacado. Jordi Ferrer va a estar pasado mañana aquí en este auditorio, y también el día viernes, que va a presentar un libro sobre la prueba, editado también por la empresa Grigley, que es también patrocinadora y oficiadora de estos eventos. Voy a conceder uso la palabra al doctor Ricardo Elías de Abarroli del Perú para que pueda presentar al doctor Robert Whaley y también nos dé sus apreciaciones respecto a este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, distinguidos miembros de esta mesa de honor y público participante en este tan magno evento. Mi nombre es Ricardo Elías, soy coordinador de capacitaciones de la American Bar Association, Rule of Law Abarroli, Perú, por sus siglas. Para nosotros como organización de cooperación internacional nos es muy grato colaborar con este evento y haber tenido la oportunidad de contar con la presencia del magistrado Robert Whaley, a quien tengo el grato honor de presentar. El juez Robert Hamilton Whaley es juez senior del Tribunal Superior del Distrito del Este de Washington. Fue designado en este cargo por el presidente Clinton. En este cargo se viene desempeñando desde 1995, tiene una experiencia como juez de más de 20 años y como abogado litigante 21 años adicionales. Entre los diferentes premios y reconocimientos que ha recibido en Estados Unidos se encuentra el título de Juez del Año del año 2009, otorgado por la Washington State Association for Justice. Igualmente, Juez del Año designado por la Asian Bar Association of Washington. El magistrado Whaley es expositor y
docente en diferentes escuelas de derecho en Estados Unidos y para nosotros es un gran honor contar con su experiencia y su participación por primera vez aquí en Perú. Muchísimas gracias. Antes de la exposición, es parte, y debemos decirlo claramente, de que el doctor Gabino Espinosa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, no solo es coorganizador de este evento, sino quien va a tener a cargo la presentación. Muy buenas tardes con los doctores a quienes acompaño en la mesa el día de hoy, al doctor Bonifacio Meneses, coordinador de estos procesos de flagrancia a nivel nacional, a la doctora Castañeda Arzú, al doctor Mesa Farfán y al doctor Robert Whaley, que nos acompaña esta tarde. Para la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en realidad es un honor participar como coorganizador de este evento. En la medida en que Lima Norte viene desarrollando la aplicación de este decreto legislativo, no obstante que en la generalidad de procesos penales estamos aplicando el Código de 1940. Es decir, tanto Lima Norte, Lima, llamémosle de este modo, Lima Centro, Lima Sur, Lima Este y Callao, en realidad estamos aplicando actualmente 3 códigos procesales. El Código Procesal Penal o el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código Procesal Penal del año 1991 y el Código Procesal Penal del año 2004. En realidad, la aplicación del Código Procesal Penal del año 2004 en nuestro país ha significado un cambio, creo yo, sustancial para todos los procesos penales. No solamente es un cambio legislativo, sino más bien es un cambio de modelo procesal. Dejamos atrás los códigos anteriores al del año 2004, esencialmente inquisitivos. Si bien el Código Procesal Penal de 1940 contenía un modelo mixto, sin embargo, el decreto legislativo 124 vino a trastocar su naturaleza debido a la cantidad de procesos que se tramitaban bajo este decreto legislativo. Los estudiosos señalan que alrededor del 90% de procesos penales se tramitaban en función del decreto legislativo 124, como resulta obvio, el resto, el 10%, bajo el modelo del Código Procesal Penal de 1940. Este cambio de modelo, que significa la implementación del Código Procesal Penal del año 2004, significa pues dejar atrás este modelo inquisitivo y ingresar a un modelo acusatorio, a un sistema acusatorio contradictorio, debido a que existe una clara división de roles, tanto del ente acusador, del imputado y del juez. Pero la implementación de este nuevo Código Procesal Penal ha venido a reestructurar el proceso penal en realidad, estableciendo un proceso madre, un proceso principal, que es el proceso común, llamado también proceso ordinario, que tiene 3 etapas que todos lo conocemos: investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Sin embargo, también existen otros procesos especiales que tienen relación con la efectividad de la impartición de justicia en nuestro país, si quepa el término. Estamos hablando del proceso inmediato, de la acusación directa, del proceso por delitos de acción privada, del proceso por terminación anticipada y respecto a los procesos de colaboración eficaz. La implementación de estos procesos especiales tiene esencialmente como fundamento la simplificación procesal, es decir, descargar los casos del proceso madre, del proceso común o el proceso ordinario. Y de eso se trata precisamente la implementación de estas formas especiales de gestionar los procesos penales. El proceso inmediato, que es lo que nos convoca en esta reunión, de acuerdo a lo que ha señalado el acuerdo plenario 6 del año 2010, señala
que el proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus características, son innecesarios mayores actos de investigación. Solamente un dato para poder tomar en cuenta en esta tarde. La exposición de motivos de este decreto legislativo 024 hace una evaluación de todas las denuncias ingresadas desde julio del año 2006 hasta diciembre del año 2014. El Ministerio Público formuló 1.367.347 denuncias ante el Poder Judicial en ese lapso de tiempo, es decir, en 9 años. Las salidas alternativas que se utilizaron en este universo de denuncias ocurrieron en 136.653 procesos. Sin embargo, solamente utilizaron el proceso inmediato en 338 casos. Es decir, de 1.367.347 denuncias, solamente la Fiscalía recurrió al proceso inmediato en 338 casos. Entonces aquí cabe la pregunta importante y fundamental, creo yo: ¿será posible, será razonable concluir que de estos 1.367.000 denuncias, solo en 338 casos se intervino en flagrancia? La respuesta parece evidente. Pareciera que no existía o no ha existido una real interpretación o una real toma en cuenta de este proceso especial por parte de la Fiscalía. Y esa es una de las razones por las que precisamente se ha modificado los artículos respectivos del Código Procesal Penal del 2004 para hacer que los procesos bajo este modelo, bajo este procedimiento especial de proceso inmediato, sean mucho mayores. Y efectivamente las estadísticas lo demuestran así. Por favor, si podemos ver. He traído unas cuantas estadísticas que creo yo que es conveniente revisar, porque es importante también. Los abogados no estamos acostumbrados a evaluar nuestras estadísticas, sin embargo creo yo que es necesario hacerlos. A ver, por favor. Bueno, parece que no obstante que la dejé grabar las diapositivas, al parecer no hay una persona que lo operativice. Solamente para estar un poco conversando sobre este tema, desde el 29 de noviembre del año 2015 hasta el 30 de abril del presente año 2016, bajo el proceso inmediato se han incoado 18.724 procesos. Es decir, en alrededor de 6 meses tenemos 18.724 procesos que se han gestionado a través de este proceso inmediato. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta en cuanto al número de procesados. Una cosa son los procesos y otra situación diferente son el número de procesados. En cuanto al número de procesados, desde el 29 de noviembre del año pasado, tenemos como procesados bajo este proceso especial o procedimiento especial a 19.930 personas. Por otro lado, también, por otro lado, es importante también, un poco lo señalaré en cifras gruesas,
Este proceso inmediato, el decreto legislativo 1194, fundamentalmente ha sido concebido para aquellos procesos de fácil resolución. Estamos hablando de aquellos procesos de omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, aquellos procesos donde existe flagrancia, donde existe confesión y donde existen elementos de convicción suficientes para poder incoarlo. Es así que de estos 18.724 procesos, 8.893 están referidos a los procesos de omisión de asistencia familiar. 5.358 están referidos a los delitos de peligro común. Como decía, en este caso los delitos de peligro común ascienden a 5.358 procesos, el delito de hurto 1.517 y el delito de robo 896. Entonces, el objetivo de la norma está siendo cumplida por los diferentes procesos que se están gestionando a través del proceso inmediato, porque la mayor cantidad de procesos incoados bajo este sistema son los procesos que resultan de resolver, como son los delitos de omisión de asistencia familiar y los delitos de peligro común. Es importante señalar también que, de acuerdo a las estadísticas, si nosotros sumamos los porcentajes de omisión de asistencia familiar, a la página 14, por favor, a la diapositiva 14, si nosotros sumamos los porcentajes de los procesos de omisión a la asistencia familiar y los delitos de peligro común, entre ambos tipos de proceso, hacen un 76% de todos los procesos que se están gestionando bajo este sistema de proceso inmediato. Este es un dato importante que debemos tomar en cuenta porque nos está indicando que precisamente, de acuerdo a lo que ha propuesto el legislador, es decir, los procesos, como dije hace un momento, de fácil resolución, se están gestionando bajo este sistema. La siguiente, por favor. En este caso tenemos un ranking de procesos de omisión a la asistencia familiar bajo el decreto legislativo 1194. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque está gestionando en los temas de omisión a la asistencia familiar 1.158 procesos y la Corte de Ventanilla solamente 3. Y ahí nosotros nos encontramos como Lima Norte, que estamos gestionando 24 procesos de omisión a la asistencia familiar bajo este sistema. Por otro lado, también la siguiente, por favor, la diapositiva 16, el ranking de los procesos de conducción en estado de ebriedad bajo este decreto legislativo 1194, la Corte de Loreto tiene 547 procesos que están siendo gestionados actualmente y la Corte de Huancavelica tiene un solo proceso. En cambio, Lima Norte tiene 31 procesos que los estamos gestionando, algunos de ellos deben estar ya concluidos en cuanto se refiere a los delitos, a los procesos de conducción en estado de ebriedad. La diapositiva 17, por favor. Por otro lado, también tenemos aquí los otros procesos o una estadística que no comprende ni la conducción en estado de ebriedad ni el delito de omisión a la asistencia familiar. Lima es el que encabeza con 538 procesos, Lima Norte con 289 y Huancavelica con 10. La siguiente, por favor, es ya una estadística mucho más específica de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y aquí existe una particularidad, que en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte los delitos o los procesos con respecto a corrupción de funcionarios ocupa el primer lugar, el 26.7% con 92 procesos.
el delito de hurto, 80, robo, 79. Entre ambos hacen aproximadamente 72% de procesos en estos tres tipos de delito. Y los delitos que tienen menos número en Lima Norte está el delito de extorsión, que tenemos 1, delitos contra la persona también 1 y delitos monetarios también 1. Aquí ya tenemos un porcentaje del anterior cuadro. La diapositiva 20, por favor. Por otro lado, la 20, doctora. Ahí. Aquí tenemos ya los delitos de corrupción de funcionarios, como les decía, encabeza la carga procesal bajo el decreto legislativo 1194 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En Lima Norte también es importante señalar, no lo tengo en las diapositivas, sin embargo, se ha estimado el tiempo de duración de los procesos. Los procesos bajo el decreto legislativo 1194 en Lima Norte tienen una duración de 2 a 9 días. Es en ese lapso de tiempo que estamos resolviendo los casos, versus los procesos sumarios del Código de Procedimientos Penales de 1940, que ascienden a 675 días, y los procesos ordinarios bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940, que ascienden a 460 días. Es decir, si nosotros hacemos una comparación entre la demora en cuanto a la gestión de los procesos penales bajo el decreto legislativo 1194 y bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940, resulta evidente que existe una eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos de flagrancia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Es importante también anotar que nosotros en Lima Norte efectivamente teníamos la esperanza de aplicar ya el Código Procesal Penal de 2004, este 1 de abril que ha pasado. Sin embargo, por una decisión del gobierno, eso no ha sido posible por temas presupuestales. No obstante ello, nosotros seguimos preparándonos para poder aplicar este decreto, el Código Procesal Penal de 2004 del próximo año 2017, con cuyo fin estamos realizando actividades de capacitación, pasantías a nivel nacional e internacional, y creemos nosotros que sí, aquí en Lima, nosotros sí estamos preparados para poder aplicar el Código Procesal Penal de 2004 para todos los delitos, no solamente para los delitos de crimen que se refieren a crimen organizado y corrupción de funcionarios. Finalmente, yo debo agradecer nuevamente la posibilidad que nos han dado de ser coorganizadores de este certamen académico. Espero yo que podamos sacar el máximo provecho para poderlos volcar en nuestros despachos, si es que estoy viendo que algunos colegas jueces y también algunos asistentes nuestros y de la Corte de Lima y de la Sala Nacional también, para que podamos aplicar, creo yo, el Código de 2004 de manera eficiente. Las normas legales, los códigos, no solucionan los problemas. La solución de los problemas viene por la actitud de las personas frente a las leyes. Si nosotros como jueces, como fiscales, como asistentes jurisdiccionales, no tomamos en cuenta este detalle, la implementación del Código Procesal Penal de 2004 no va a ser el adecuado. Entonces tenemos que ser proactivos en función de una aplicación adecuada, eficiente y eficaz de este Código Procesal Penal del año 2004. Muchísimas gracias, señor, por haber seguidamente, primero el agradecimiento del caso al doctor Gavino Alfredo Espinosa Ortiz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien ha tenido a su cargo las palabras de presentación de este magno evento. Seguidamente vamos a tener ya la exposición magistral del doctor Robert Wilder, Senior District Court Judge de Estados Unidos de Norteamérica,
quien va a tocar el tema Sistema Penal y el juzgamiento de procesos en flagrancia en el derecho anglosajón. Recibimos con muy fuertes palmas al doctor Robert Wyler. Buenas tardes. Estoy aquí hablando de algo que no existe en los Estados Unidos. Por eso la títula de ese concurso es un poco en error. Voy a hablar del proceso de casos en una manera rápida, pero como voy a decir más tarde, el sistema de tratamiento de casos en flagrancia no existe en los Estados Unidos y probablemente será ilegal. Voy a explicarlo. Pero primero quiero decir que no es mi intento criticar ningún sistema. Cada sociedad tiene sus problemas, sus tradiciones, sus reglas. Y no es mi intención de hacer nada negativo, pero voy a simplemente compartir mis experiencias como abogado, como fiscal, como juez federal de casi mitad de siglo. Yo creo que será evidente que los Estados Unidos vienen de una tradición distinta de la tradición de España. Y por eso las diferencias en nuestros sistemas y mi experiencia probablemente puede ser explicado de los orígenes de nuestras sociedades. Este discurso fue preparado para dar en México después de esta conferencia, en un lugar en que hay mucho interés en declarando los derechos humanos de los ciudadanos de México y protegiéndolos. Por eso ese discurso empieza en ese tema. Los derechos humanos declarados en las constituciones modernas, los Estados Unidos, ahora en México, no sé si existen en Perú, pero esos derechos protegen a la gente de actividades de la mayoría contra la minoría. Es decir, aunque todos desean hacer algo, no se pueden si la actividad está prohibido por la Constitución. La protección y aplicación de los derechos humanos garantizados por la Constitución ocurren en las salas de los jueces. Los derechos se protegen a la gente de acusaciones de agentes de gobierno, como policías, agencias gobernadas y fiscales, y además de leyes inconstitucionales. La firme y consistente aplicación de las reglas en la Corte tiene su efecto en el comportamiento de esos agentes del gobierno en la Corte y afuera. En un país en que ninguna persona puede perder su libertad sin la aplicación del debido proceso, el debido proceso debe ser aplicado en la Corte. Es el trabajo y la misión de los jueces a proteger esos derechos. La forma en que surgían tales casos es en la sala de la Corte, y el trabajo del juez es para identificar violaciones de los derechos y asegurar que no se resulten en la pérdida de libertad. La manera en que un juez asegura que los derechos son vigentes es administrar personalmente y estrictamente el progreso del proceso penal. Eso es mi respuesta a una forma de manejar casos rápidamente.
el juez tiene la responsabilidad de hacer eso y no es la responsabilidad de la legislatura, los abogados. En mi experiencia, en experiencia de otros jueces en los Estados Unidos, el enemigo de debido proceso es un juez que no administra sus casos. En mi mente, casos son como un río. Casos vienen cada día y entran en el río. Y las cortes pueden ser como una presa en que los casos no pueden producir y casos demoran. Y en los Estados Unidos eso es una privacidad de debido proceso, porque tiene el derecho al público y el acusado que su caso sea administrado en una temporada adecuada, no como todos los casos no son iguales, depende de los hechos. En nuestro sistema, a lo mejor aquí también, la mayoría de los participantes son empleados del Estado en una manera. Los fiscales son empleados del Estado, los jueces, los policías, los oficiales probatorios, y incluso los abogados defensores son empleados de instituciones que tienen trabajo que repiten todos los días. Y es casi inevitable que ellos coinciden en cómo presentar casos en vez de tomar en cuenta los intereses del individuo acusado. Los casos de vez en cuando son congregados como si hay igual. Es inconsistente con el debido proceso que aplica en los Estados Unidos. La persona que tiene la responsabilidad de asegurar que el caso corre en el tiempo adecuado y además que los derechos humanos de debido proceso se aplican es el juez que tiene responsabilidad por el caso. Voy a hablar un poco cómo administramos casos en los Estados Unidos y hacer unas cosas de su sistema. El enemigo de libertad es ser encarcelado sin un proceso transparente y justo. Y acusados son considerados inocentes en los Estados Unidos antes que había una decisión consistente con debido proceso. Gracias. Por eso, cuando alguien sea o está arrestado, él todavía está considerado inocente del delito. Por eso su encarcelación es de excepción. Normalmente gente acusada de crímenes son resueltos en condiciones impuestas por el juez. En dinero, una fianza no es muy bien porque la mayoría de la gente no tiene el dinero. Pero hay otras condiciones que pueden imponer para asegurar que gente viene a la corte y no están peligros al público. Eso es probablemente la más importante decisión que hace un juez, porque la libertad es
deprivado de ese día hasta el fin del caso. Y además el acusado no puede preparar su caso adentro del cárcel. En los Estados Unidos, el proceso de condenar algo es más importante que el resultado. Tenemos muchos ejemplos en que una violación de las reglas de investigación de la Corte resultan en órdenes que no pueden usar evidencia, que es muy bueno para probar algo, pero fue obtenido ilegalmente. Por eso tenemos una inversión significante en oficiales probatorios que investigan las circunstancias de los acusados para determinar si hay reglas que pueden imponer que continuar su libertad, pero proteger la comunidad. En cosas como donde vive el acusado, hay una persona en la casa responsable, hay trabajo, tenemos monitores electrónicos que pueden imponer en una persona para asegurar dónde están y otras cosas para asegurar que el acusado puede preparar su case y al mismo tiempo la pública está protegido. Después del arresto y de las condiciones de libertad, casos son muy distintos. Hay casos sencillos y casos muy complicados. En mi opinión, bueno, vengo de un país distinto. El proceso de procesar casos rápidamente, por ejemplo, donde el imputado ha confesado la comisión del delito, o los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. En los Estados Unidos, estas decisiones tienen que suceder después de un proceso en que el acusado tiene el derecho de contraexaminar esas cosas. Por ejemplo, hay muchos, no muchos, pero hay casos de confesiones en los Estados Unidos que son falsos. Hay estudios que dicen eso. Hay ejemplos, hay mucha publicidad de maneras de sacar una confesión de un acusado que resulta falso. Además, he juzgado, he presentado como abogado y como juez casos en que primeramente todo el mundo dice que ese resultado de ese caso es obvio, no hay problema. Pero con investigación y diligencia resulta que el caso no es tan sencillo, y el resultado está diferente que hubiera sin esta investigación. Y por eso es difícil decir que el archivo o los expedientes sin la presentación de contraexaminación dirige una persona en solamente una conclusión, y de ese caso lo vamos a aplicar debido al proceso, porque cuando hay una decisión de reducir este caso a una semana, 2 semanas de preparación, los procesos de debido proceso no aplican, no puede aplicarlos. Y la
la principal central de el sistema legal en los Estados Unidos es el derecho de confrontar los testigos. Es en la cuarta enmienda de nuestra Constitución. Por eso, expedientes, informes, documentos, cosas así, no pueden ser considerados por un juez o por un jurado, a menos que hay una persona que presenta esa declaración o ese informe con suficiente fundación para ser creíble. Hay muchos casos en que un informe de ciencia o de un contador o de médico parece ser muy bien, pero con la aplicación de contraexaminación, la fundación es de arena y no puede dar credibilidad al informe. Por eso en los Estados Unidos, todos los casos tienen esas reglas de confrontación del testigo. Es algo que es carísimo, ¿verdad? Pero es algo central en nuestro sistema. Si tuve la responsabilidad de manejar casos en Perú y trata de conformar con el proceso, pero es solamente mi opinión. Yo creo que en vez de decidir inmediatamente de un caso de solamente una semana, 2 semanas, yo habría tener un juicio, una audiencia con los partidos, el acusado y su abogado y el fiscal inmediatamente después de que viene a mi corte 2 o 3 días después del arresto para determinar no con expedientes, pero con la presentación de los abogados qué tipo de caso tenemos, cuánto tiempo tiene que tener para prepararlo. ¿Es sencillo como dice el fiscal o no? Y el juez, en vez de una tabla, puede decir, me parece es bien sencillo, por eso voy a ordenar un juicio en 2 semanas o 3 semanas, más o menos. Y entonces el patrón no es igual en cada caso, depende de los hechos del caso. Y el juez tiene la obligación a asegurar que el caso termina en esta temporada. En los Estados Unidos podemos cumplir un caso en el corto plazo si hay acuerdo, si el acusado y su abogado están de acuerdo con el fiscal. Entonces podemos cortar el proceso muy corto, pero sin el acuerdo del acusado para mandar el caso proceder en un corto tiempo que no da suficiente tiempo para montar una defensa. Es una deprivación de debido proceso y por eso no puede hacerlo en los Estados Unidos. En la primera audiencia con el fiscal y el abogado hay una lista de casos que quiero tener información. Por ejemplo, no sé en Perú, pero en los Estados Unidos, ¿qué es la obligación del fiscal? Hay
devolver evidencia en que ayuda al acusado, porque muchas veces el fiscal sabe que hay otra investigación, a lo mejor que apunta a otro acusado, o hay testigos de que el abogado defensor no está enterado, y por eso esas cosas tienen que considerar en el primero audiencia, identificación de los testigos, que van a testificar los testigos, que es la evidencia física, documentos, hay informes forenses, hay expertos, identificación de peticiones anticipadas contra la evidencia, y inmediatamente haga un horario para resolver esos casos, esos asuntos. Bueno, yo creo que hay otras cosas que puedo hacer. Por ejemplo, en un caso, para mí es difícil hacerlo inmediatamente. Muchas veces hay una cuestión de sanidad, de capacidad de un acusado, de capacidad de entender sus actos que son delitos, y además su capacidad de ayudar a su abogado o entender los procedimientos, y es algo que dura poco tiempo para averiguar. Hay muchas otras cosas que podía decir, pero en conclusión, ojalá que hay preguntas. Yo no sé cómo aplicar debido proceso a un caso tan corto que he oído de vez en cuando aplica aquí. Pero debido proceso depende en la nacionalidad. En debido proceso en los Estados Unidos puede ser diferente de Canadá o de México o de Perú. Por eso es solamente debido proceso como existe en los Estados Unidos, no es consistente con un corto plazo de preparar un caso grave antes de una oportunidad de investigar y a lo mejor contraexaminar la evidencia. Entonces, como empecé, no existe ese proceso en los Estados Unidos. Es un muy gran desafío, en mi opinión, a los jueces de Perú a aplicarlo, porque es una responsabilidad muy grave hacer una decisión de cómo procesa un caso sin más información. En los Estados Unidos, todos los jueces dirían que la declaración de la pena, de la consecuencia del periodo de encarcelación es lo más difícil, porque tenemos poca información, pero tenemos la responsabilidad de hacer una decisión muy grave para sacar de libertad de una persona por 20 años. Es muy difícil. En esa situación tenemos la petición de los dos partidos, pero muchas veces no sentamos que tenemos suficiente información para decir 10 años o 20 años, o 5 años o 8 años. Pero
las consecuencias son graves. Y hacer esa decisión en 1 o 2 días, en el principio del caso, es una responsabilidad grave. Y tengo mucho respeto y simpático, no estoy seguro, pero es un trabajo casi imposible imponer en esa gente para hacer esas decisiones tan temprano. Bueno, el agradecimiento al doctor Robert Well por su conferencia magistral en esta tarde. Seguidamente tenemos al doctor Ricardo Elías en la conducción del debate. Entonces, antes de presentar a la magistrada, la doctora Susana Castañeda, algunos puntos que me parecen importantes destacar de la intervención del magistrado Whaley. En primer lugar, la posición tan importante que ha señalado sobre la responsabilidad de los jueces en la administración del tiempo del proceso en sí en Estados Unidos. Señala bastante puntual que en Estados Unidos no tiene la figura de flagrancia delictiva, pero que es un rol y un deber muy importante de los magistrados conducir con el tiempo adecuado los casos. Conversando con él, incluso nos adelantaba que el 90-95% de los procesos que tienen en Estados Unidos no llegan a juicio oral, porque ya están acostumbrados, tanto la Fiscalía como la Defensa, a llegar a acuerdos previos al juicio oral, algo que es muy saludable y que debemos también destacar. De ahí que quizás no sea compatible en su punto de vista este proceso de flagrancia, que en nuestro caso sí están dando resultados. Ya conversaremos con el magistrado cómo es que se están respetando los derechos y las garantías al interior del proceso inmediato para hacerlo compatible en nuestro caso con el debido proceso aquí en nuestro país. Es un llamado también a la Fiscalía y a la Defensa a realizar este tipo de acuerdos para evitar ese congestionamiento que el magistrado señalaba, que pasa en Estados Unidos y que pasa aquí en Perú. Un punto también que nos gustaría de repente escuchar más adelante es el papel que juegan las convenciones probatorias en Estados Unidos, los acuerdos que existen sobre los hechos en Estados Unidos antes de pasar a juicio oral, que entiendo posibilitan que no tengan un sistema judicial tan congestionado. Bien. Ahora sí, luego de esta pequeña opinión, me gustaría hacer el uso de la palabra a la doctora Castañeda Otsu. La doctora Castañeda Otsu nos va a acompañar comentando los puntos de vista hechos por el magistrado Whaley. La doctora es presidenta de la primera sala penal de apelaciones, magistrada coordinadora del subsistema anticorrupción que aplica el Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos en el Distrito Judicial de Lima, magistrada coordinadora para casos de proceso inmediato en el Distrito Judicial de Lima, doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos, ambos por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora principal de la Academia de la Magistratura desde 1999 a la fecha, y de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y San Martín de Porres, autora de los libros Habeas Corpus, Aspectos Procesales Relevantes, un análisis a partir de la jurisprudencia, Nuevo Código Procesal Penal, jurisprudencia seleccionada del subsistema anticorrupción Lima, responsabilidad disciplinaria de los jueces, fundamentos constitucionales, normativa y jurisprudencia, derechos constitucionales y defensoría del pueblo, coautora de diversos libros y artículos sobre derecho constitucional, procesal penal, derechos humanos y derecho judicial. Bien, recibimos a la doctora y las opiniones que tiene a bien comentar. Bien.
señor doctor Bonifacio Meneses González, coordinador a nivel nacional de los procesos en flagrancia que se tramitan al amparo del decreto legislativo 1194, distinguido visitante, el juez Robert Whaley, que nos visita hoy día y que ha tenido la predisposición, no para ahora en la tarde, también para el día en horas de la mañana, de querer estar con nosotros y que lamentablemente por razones de trabajo no hemos podido acogerlo el día de la mañana, pero sí ahora en la tarde. Señor doctor Gabino Alfredo Espinosa Ortiz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que es el coauspiciador de este evento tan importante, el señor doctor Saúl Peña Farfán, que conjuntamente con el doctor Bonifacio y quien habla, integramos la primera sala penal de apelaciones del subsistema anticorrupción, pero que en adición a las funciones nos han encargado también tramitar en apelación los procesos inmediatos, y que eso también nos permite ahora en la tarde poder estar compartiendo con el juez Robert Whaley algunas opiniones en relación a lo que él ha expuesto, y también al doctor Ricardo Elías, coordinador de capacitaciones de Abarroy. Bien, buenas tardes a todos. En realidad ha sido muy honesto de su parte, juez Whaley, indicarnos que le llama la atención, como que se siente un poco sorprendido de que hayan procesos que en tan poco tiempo se puedan tramitar, teniendo en consideración que para ustedes en Estados Unidos, y teniendo en cuenta la tradición jurídica de la que provienen, resulta pues que el debido proceso es un instrumento jurídico fundamental en esa institución, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la base por la cual nosotros podríamos empezar a decir algunas palabras en relación a su disertación, porque el rol que nos corresponde ahora es ser de panelistas y, de ser el caso, hacerle alguna pregunta en relación al tema que nos ha planteado. También el juez Whaley nos ha manifestado de que no hay juzgamiento de procesos en flagrancia en los Estados Unidos, precisamente por la garantía del debido proceso, ¿no es cierto? Bien, entonces, en relación a lo que nos ha hablado el expositor, yo creo que tendríamos que partir por entender que el caso peruano es distinto al caso norteamericano, ¿no? Sería la primera vertiente que deberíamos o variable que deberíamos considerar. Estados Unidos tiene la tendencia, una tradición anglosajona, ¿no es cierto?, donde el due processus law es algo fundamental en sus instituciones jurídicas. En cambio, en el caso peruano, nosotros provenimos del sistema romano-germánico, donde la tutela judicial efectiva aparece como otra variable. Y por lo tanto, ya nosotros en la Constitución de 1993, no estamos hablando de la anterior de 1979, porque en esa teníamos solamente consideradas las garantías de la Administración de Justicia. En la Constitución de 1993 vamos a agregar las dos variables en nuestro sistema constitucional. Vamos a ingresar en el artículo 139, numeral 3, tanto el debido proceso como la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, claro, tengamos que tener en consideración que frente a más de 200 años de experiencia de un sistema acusatorio, nosotros acá en Perú, recién a partir de la Constitución de 1979 que incorporamos garantías de la Administración de Justicia, y luego en el 139.3 que vamos a incorporar las instituciones de debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, y más que en el año 2004 recién se va a dictar un código que instaura verdaderamente un sistema acusatorio en el país. Yo creo que ese punto también es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración el día de hoy. Además, el artículo 55 de la Constitución peruana nos obliga a que se establezcan los tratados relativos a derechos humanos forman parte del derecho nacional. Y tenemos una cuarta disposición final y transitoria de la Constitución que establece que los derechos que la Constitución reconoce
se van a interpretar de conformidad con lo que establezcan los tratados de derechos humanos. Y bajo esa lógica, aun cuando Estados Unidos no ha suscrito ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, no lo ha suscrito, no es un Estado parte del sistema de la OEA ni de las Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, Perú sí lo es, pero claro, cada uno tiene su propia forma de ver cómo es su sistema. Nos encontramos pues de que esas disposiciones del artículo 55 y de la cuarta disposición final y transitoria nos obligan a que tengamos que introducir el debido proceso más la tutela judicial efectiva en nuestra Constitución. Bien, entonces, partiendo de esa base de que haya una tutela judicial efectiva que haga posible el acceso de la justicia hacia los ciudadanos y que ese acceso a la justicia sea bajo reglas del debido proceso, entre ellas el plazo razonable, que es la variable que usted ha manifestado hoy día en la tarde, nosotros entendemos que precisamente la afectación al plazo razonable fue una de las razones fundamentales de la reforma procesal penal en Perú. No necesariamente la única, ¿no? Porque nosotros, una de las razones, he dicho, porque además se quería dar al Ministerio Público, que ya desde la Constitución del 79 tiene la titularidad de la carga de la prueba y de la promoción de la acción penal, su verdadero rol. Y por lo tanto, en el Código del 2004, y también ya lo habíamos hecho en el Código Procesal del 91, que entra en parte, parcialmente en vigencia, nosotros ya queríamos que el Ministerio Público, es decir, nosotros decimos las expectativas de la ciudadanía, traducidas en lo que han dicho nuestros representantes, tanto en el Poder Constituyente como en el Poder Constituido, nosotros lo que queríamos era de tener un código que garantice pues un sistema donde el Ministerio Público cumpla con la tarea que la Constitución le encomienda, los jueces también con su rol de impartir justicia con imparcialidad, en plazos razonables y con transparencia, pero también especialmente los ciudadanos, que sean los beneficiarios de este nuevo sistema. Usted nos ha dicho, y me parece que es correcto, que allá en los Estados Unidos el juez tiene la obligación de administrar los casos en plazos razonables. En el caso peruano, esa tarea de llevar a cabo la investigación preparatoria en plazos razonables, el Código se la ha otorgado a los fiscales del Ministerio Público. Por eso es que hay las audiencias de control de plazos, ¿no? Y luego, y depende, hay casos fáciles y hay casos difíciles, como usted también los ha mencionado, de acuerdo a la complejidad del caso, es un caso común o es un caso complejo. Ya, y de acuerdo a ese plazo es que los fiscales llevarán a cabo su investigación. Si no lo cumplen, los ciudadanos y los sujetos procesales pueden interponer, solicitar un control de plazos y por lo tanto, cuando ya pasa la etapa intermedia nos encontramos con un problema. El Código Procesal Penal no establece plazos para los jueces, ¿no? O sea, nosotros vemos que la investigación preparatoria para los fiscales tiene un plazo, pero luego cuando pasamos a la etapa intermedia ya no hay plazo. Entonces eso tendrá, entiendo yo, que corregirse a futuro, y que así como se le exige al Ministerio Público premura en la investigación preparatoria, también se tendrá que exigir a los jueces una premura en llevar a cabo la etapa intermedia y resolver los juicios, porque esas son manifestaciones del debido proceso en plazo razonable. Pero claro, en el tema del plazo razonable ingresaríamos a ver qué pasa con aquellos procesos dictados al amparo del decreto legislativo 1194, donde se dice que son resueltos en plazos tan pequeños, tan cortos, que al criterio de nuestro distinguido ponente, claro, le puede parecer que es un plazo muy pequeño, porque ellos están rigiéndose bajo reglas de debido proceso. Pero él nos ha hecho ver también que en Estados Unidos hay casos rápidos cuando se trata de confesión, también cuando hay elementos de convicción suficientes. Pero no obstante esas dos circunstancias, nos ha comentado que hay un derecho a contradicción, a confrontar testigos y evidencias, ¿no es cierto?, como una manifestación del debido proceso, pero que además
cuando hay acuerdos entre abogados y fiscal, y que también el acusado diga que está conforme, esos procesos culminan en tiempos que entiende que son cortos y razonables. Por lo tanto, vamos a lo que es el punto principal que le motiva la reflexión y que también a nosotros nos ha hecho reflexionar bastante, porque desde que entra en vigencia el decreto legislativo 1194, el doctor Bonifacio Meneses es una de las personas que se encarga de implementar estos procesos inmediatos a nivel nacional. Él se encargó de tener un grupo de formadores en esta materia, donde nosotros nos preocupamos también por las consecuencias que podría traer determinados casos donde se pudiera decir que hay afectaciones al debido proceso. Como dije antes, nosotros provenimos de un sistema romano-germánico, donde la tutela judicial efectiva es casi el símil del debido proceso, pero que, por ejemplo, en Italia y en España se aceptan procesos inmediatos. Y esa experiencia de Italia y de España ha sido recogida en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en el caso peruano, ¿no? Por lo tanto, tenemos otras experiencias de las cuales podemos nosotros ver sus logros y también sus defectos y tratar de superarlos. Y por eso es que ante algunas críticas que pudieran hacerse, nosotros nos estamos reuniendo también, y por ejemplo, el tema de la flagrancia, ¿no? Usted nos ha dicho que en Estados Unidos no se da. En el caso peruano es uno de los procesos que se va a ver bajo el decreto legislativo 1194, y es donde queremos tener el mayor cuidado, porque ahí es donde precisamente podrían cometerse los mayores abusos, porque en los casos de confesión sincera, de elementos de convicción suficiente, de conducción en estado de ebriedad o en omisión de asistencia familiar, entendemos que no habría mayor problema. El problema vendría a ser en la flagrancia delictiva, donde el ciudadano es intervenido por la policía, donde no hay otros testigos de esa intervención, o también por un ciudadano, porque acá se permite a estos ciudadanos. Entonces, una de las tareas que tenemos pendientes como jueces, y eso es un tema que siempre lo venimos tratando, es que necesitamos que al momento de que se pidan las prisiones preventivas de personas que han sido detenidas en flagrancia delictiva, el control de flagrancia sea fundamental por parte del juez, ¿no? Otro punto que estamos viendo es el tema de la imputación suficiente o necesaria, ¿no? Nosotros no podemos concebir casos donde el fiscal lleve a una persona a una prisión preventiva y no le señale de manera clara cuál es la imputación que se le formula, aunque sea a nivel preliminar, porque estamos llevando a una persona hacia un proceso inmediato producto de investigaciones preliminares, ¿no? Donde lamentablemente en el caso peruano, bueno, digo lamentablemente porque el plazo de la detención policial en Perú es de 24 horas. Y lo digo lamentablemente porque en otros países la experiencia es que el plazo de la detención es 72 horas, no es 24 horas. Eso no implica que sea un plazo máximo, ¿no? Porque podríamos entender que incluso en los lugares donde existe una detención con 72 horas, el plazo siempre tiene que ser razonable y tendría que ser menor a ese plazo máximo. Pero en el caso peruano, el fiscal en 24 horas debe llevar a cabo la investigación preliminar. Por eso es que la flagrancia tiene que ser clara, muy clara. Y el acuerdo al que hemos llegado, por ejemplo, hace poco en la ciudad de Chiclayo, es que la flagrancia estricta y la cuasi flagrancia serán los motivos por los cuales nosotros vamos a aceptar llevar a cabo ese proceso con juicio inmediato. Pero aquella flagrancia virtual en el tercer supuesto del artículo 259 del Código Procesal Penal, que nos genera dudas sobre su inconstitucionalidad, quizás no la vamos a aceptar, ¿no? Y en el tema de la imputación suficiente o necesaria, también estamos pidiendo
de que el Ministerio Público, al momento de formular los cargos, tenga que ser preciso en relación a los hechos que en flagrancia delictiva se le está imputando a una persona, ¿no? Para darle una garantía de que finalmente se va a optar por la privación de su libertad o una comparecencia en la medida en que se cuente con elementos de convicción suficientes, que son los que precisa el artículo 268 del Código Procesal Penal para privar de su libertad a una persona. Ahora bien, también estamos viendo en el tema de la audiencia única, ¿no?, de proceso inmediato, cuando se va a solicitar una prisión preventiva, muchos abogados están pidiendo de que al ser tan rápidos, ellos no tienen la oportunidad de presentar los medios probatorios que acrediten o el arraigo domiciliario o el arraigo laboral. Entonces, en ese punto, creo que los jueces debemos ser permeables, debemos ser flexibles y especialmente en apelación se permite que presenten todos los documentos que ellos requieren para acreditar que sí cuentan con el arraigo laboral o el arraigo domiciliario que se precisa para poder desvirtuar un probable peligro procesal de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. En el tema del juicio oral, hay una norma que establece que las partes tienen la obligación de llevar los órganos de prueba bajo apercibimiento de que se tenga por desistido del ofrecimiento de los mismos. Entonces, también se ha llegado al acuerdo de que en supuestos donde se justifique, tanto por el abogado, por el actor civil, porque también se va a dar la oportunidad de que el agraviado se constituya en actor civil cuando lleguemos a una incoación de proceso inmediato que requiera pasar a juicio oral, estas partes, incluido el fiscal, tengan la posibilidad de que si demuestran que por alguna circunstancia no fue posible llegar sus órganos de prueba para someter al contradictorio en este juicio inmediato, que es rápido, se pueda flexibilizar también esta norma. Es decir, la norma es rígida, pero yo creo que nosotros los jueces la podemos flexibilizar de acuerdo a cada caso en particular. Y en eso nosotros estamos trabajando de ese modo, ¿no?, a nivel de formadores para dar las instrucciones necesarias para efectos de evitar de que se pudieran cometer algunos abusos, podríamos decir, por parte tanto del Ministerio Público o del propio Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, creemos nosotros de que sí, los plazos que ha establecido el Decreto Legislativo 1194 son cortos en el tema de la flagrancia delictiva, porque son 24 horas que establece la Constitución, no se puede cambiar eso, ¿no es cierto? No se puede porque tenemos un tema constitucional de por medio, pero sí podemos en el transcurso del íter procesal flexibilizar ciertos términos para poder hacer bien las cosas. Esa es la tarea que, al menos en el Distrito Judicial de Lima y a nivel de La Libertad, de Lambayeque y otros distritos judiciales, nos estamos trazando. Es una forma, creo, de que recién estamos empezando en noviembre del año pasado. Es una experiencia que tiene aproximadamente 6 meses, ¿no? Creemos que esto va a tener que seguir caminando. Tiene cosas positivas, por supuesto que tiene cosas positivas, porque generalmente por temas de seguridad ciudadana, muchas personas que constantemente estaban involucradas en robos o en hurtos agravados y que tenían antecedentes, simplemente se les daba comparecencia, pero ahora, y eso también hay que tener en consideración, que la normativa en cuanto a lo que es reincidencia, habitualidad, en cuanto a elevar penas, a no tener beneficios para determinados delitos, se ha ido incrementando muchísimo en el caso peruano, ¿no? Y claro, todos hemos callado, se han callado los abogados, nos hemos callado los jueces, se han callado los fiscales, se ha callado la ciudadanía, pero cuando empiezan ciertos problemas,
empiezan las voces, ¿no? Yo creo que eso es positivo para todos. Es bueno que haya voces discrepantes y que se escuche también, ¿no? Y a mí por eso me ha motivado mucho su exposición. Conozco el sistema norteamericano porque tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos viendo lo que es el sistema norteamericano, y gracias nuevamente con el doctor Bonifacio Meneses nos vamos otra vez para ver esto, y creo que sí, somos realidades jurídicas distintas, ¿no? Pero tratamos en la medida de lo posible que tanto las reglas del debido proceso o de la tutela judicial efectiva, como se manifiestan en el artículo 139.3 de la Constitución, se materialicen. Y creo que eso es nuestro mayor reto, y sí estoy de acuerdo con usted de que es una responsabilidad muy grande y muy grave, y creo que estamos dispuestos a afrontarlo. Muchas gracias. Los tan acertados comentarios de la doctora Castañeda, damos pase al doctor Saúl Peña Farfán. El doctor Peña Farfán es juez superior de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente también de la Academia de la Magistratura. Doctor. Bien, buenas noches. Un saludo a los integrantes de la mesa, en especial a nuestro conferencista principal, el juez Robert Wade. Fíjense, esta tarde hemos tenido un compartir de la experiencia de quien ha sido abogado, fiscal y actualmente se desempeña como juez. Es decir, la riqueza de la transmisión de experiencia es bastante, pero lo más impactante es lo que ustedes seguramente han percibido, el buen español de nuestro invitado. Y eso guarda relación con el acercamiento que también nosotros debemos tener con el modelo de justicia de Norteamérica. Antes de venir a la conferencia me comentaba que él tuvo la necesidad de aprender el español ya siendo juez. Fíjense, ya siendo juez, porque muchos de los que eran procesados hablaban español y él no se hacía entender, tampoco los entendía, y entonces hubo una necesidad grande de tener que aprender el idioma. Igual, nosotros con facilidad aprendemos todo lo que es el modelo de justicia procesal penal europeo continental por el idioma. Sin embargo, vivimos en América. Y vivimos en América donde Lima, por ejemplo, yo creo que ya todas las ciudades del país vivimos en una situación más agitada, más rápida. El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, y no es como en Europa, que es mucho más tranquilo. Y aquí necesitamos de repente rapidez, celeridad, y eso explique quizá lo que en Estados Unidos se da, que el 97% de las causas concluyen vía negociación, ¿no? Y la visión que nos ha dado nuestro expositor es de cuál es justamente la labor de los jueces frente ya a lo que va a ser el juzgamiento, ¿no? Es decir, a partir de lo que es el juzgamiento, entonces hemos tenido una visión constitucional del proceso, que es la visión que debemos tener los jueces, y es la que también van a plantear los abogados defensores, y la que también deben respetar los fiscales. Es decir, un proceso penal basado en el respeto de los principios constitucionales y sobre todo del proceso penal. Fíjense, la necesidad del principio de jurisdiccionalidad, es decir, de la responsabilidad que los ciudadanos le dan a los jueces para atender los casos penales. Quizá ese sea el mayor mensaje que hemos escuchado esta tarde, porque aquí estamos viviendo tan agitadamente que seguramente ustedes, ahora que vuelvan a sus casas, prendamos el noticiero, vemos cantidad de noticias
donde ya la prensa ha condenado, ha sentenciado, ha etiquetado, le ha puesto letreros gigantes a las personas que son detenidas y los muestran como tales. El juez Wally nos dice, un momento, eso no puede pasar así nomás en un sistema. Hay que respetar al ciudadano. Se protege a los ciudadanos de las acusaciones, porque es el Estado, los aparatos profesionales, la policía, el Ministerio Público, todo el sistema que está en contra de un ciudadano. Se debe respetar el debido proceso. El juez debe asegurar los derechos vigentes de la persona. Por lo tanto, no todos los casos son iguales. Pueden haber casos que parecen sencillos, pero a lo mejor no lo son. Y de hecho que no lo son. Quizá para la vista de todo el público un caso pueda ser rápido, sencillo, pero para el procesado, y si le piden una pena superior a 10 años, a 15 años, una pena de 20 años, fíjense, y él se considera inocente, porque se dan esos casos, ¿no? Es el caso que parece sencillo, pueda no serlo. Nos decía inclusive que hay casos de malos policías en Estados Unidos, y aquí también los tenemos. Aquí es común que a los procesados, sobre todo a los procesados por robo, ya todos conocemos por experiencia, curiosamente todos vienen con droga, es decir, y dos tipos de droga, ¿no? Y los tienen 15 días detenidos, ¿no? Y estos vienen como flagrancia, después de ese tiempo de detención, ni siquiera de las 24 horas, por el tema de la droga. Fíjense, esa práctica de por sí ya cuestiona la labor de la policía y el cuidado que debamos tener respecto a cómo vamos a afrontar los casos. De tal forma que nuestro sistema, felizmente, este proceso inmediato, se diferencia radicalmente del proceso sumario del decreto legislativo 124. Aquí tenemos la garantía del juicio. Y sí, el juez nos decía que antes de venir aquí, que los juicios duran o un día o 2 días, ¿no? De acuerdo a lo que se haya programado. Estamos hablando de casos normales, porque me imagino que también hay casos complejos, y más aún con participación de lo que ellos consideran una institución central, que es el jurado, ¿no? Y entonces esto es importante. Podríamos resumir entonces que se nos ha dado una visión constitucional del proceso. La doctora Susana nos decía que ellos tienen 200 años de experiencia en lo que es un modelo que le vamos a llamar acusatorio, pero sin embargo aquí también tenemos una constitución que reclama el que se proteja al ciudadano, exige el cumplimiento de un debido proceso, y creo que no estamos divorciados, porque el proceso inmediato tiene la ventaja de que vamos a tener juicio, Quizá debamos afrontarlo con responsabilidad, y quizá los jueces estamos más exigidos a tener mayor cuidado. Y el tema es el del plazo razonable. Por ahí que yo quería preguntar a nuestro invitado, ¿no? ¿Cómo se acuerda el plazo necesario para preparar la defensa allá en Estados Unidos? Es decir, ¿cómo acuerdan un plazo necesario? ¿Y cómo incorporan los abogados la prueba al juicio? Que quizá eso sea diferente a nuestro sistema, porque aquí tenemos 3 etapas del proceso, como se dijo, y no sé cuántas etapas tengan allá, desde el inicio de la noticia criminal con detenido hasta que tenga sentencia. Gracias. Sí, había un debate y yo fui derrotado. Son los
tienen una respuesta muy superior a mis palabras. Pero yo creo que me preguntó cómo decide cuánto tiempo es necesario y además cómo recibimos información del abogado y el fiscal. Bueno, hay dos maneras. Primero, tiene que entender que hay 50 estados en los Estados Unidos con procesos distintos. Además, hay un nivel federal que tiene los mismos reglas para todos los jueces. Hay por lo menos dos maneras. Primero, yo tiene un orden preparado antes de cada caso en que hay una audiencia casi inmediatamente después de que recibo el caso. Y hay una lista de cosas que los abogados tienen que dar atención para hablar conmigo del caso. Y hay muchos, porque tenemos jurados, es diferente, porque tenemos hacer decisiones antes del juicio para prohibir evidencia en frente del jurado que no es tan grave con jueces, pero los abogados tienen que identificar cada cosa en la lista y por eso podemos comparar los dos y si no hay conflicto excepto aquí el fiscal no quiere dar información de los testigos informantes, los ratones, informantes. Y hay un conflicto de eso. Normalmente puedo decirlo inmediatamente, porque yo sé la ley que aplica y voy a decidirlo en esta primera audiencia. Pero antes, yo he practicado la abogacía mucho tiempo, además como juez, y puedo ver, puedo oler un caso. ¿Es un caso complicado o es un caso sencillo? Es mi trabajo. Por eso decido lo que yo pienso es justo. Normalmente nadie está en acuerdo, pero es mi trabajo. Y si había una responsabilidad aquí, hago lo mismo. Los jueces saben que han presentado casos muchas veces cuánto tiempo dura para preparar. Y es algo que en un sistema adversario los dos partidos generalmente no están de acuerdo de esos detalles y por eso yo tengo la responsabilidad de decirlo. No estoy seguro que entiendo la pregunta, por eso dígame si es una buena respuesta. Bien, de repente para ampliar un poco más, ¿qué tiempo consideran como ejemplos para que el juicio se lleve en una semana, otro caso en 2 semanas, otro en un mes? ¿De qué depende? Bueno, mucho antes del caso, conozco cuántos testigos hay, qué es la evidencia, y puedo determinar
las cosas que afectan el tiempo. Por ejemplo, es un buen ejemplo, creo. El gobierno dice que tenemos 4 expertos de balísticas o de forenses en dibujar el escenario. Yo busco y dice, no va a usar 4, solamente 1, porque no es necesario que tenemos 3, 4. Por eso un límite en los expertos. A veces, pero es peligroso hacerlo, a veces jueces orden que su caso puede durar solamente 20 horas. Tiene que presentar todo su caso en 20 horas, y, igual al lado defenso. Es muy peligroso porque no puede determinar exactamente el tiempo necesario y puede ser una violación del debido proceso. Por eso es una estimación. Pero normalmente en mi corte, porque empiezo a las 8, recibimos evidencia a las 12, empezamos a la 1 y continúa a las 5 con 2 breves recesos. Casos proceden muy rápidamente. Nunca he tenido un caso de cientos de personas civil. El caso era muy interesante de una planta en que mataban vacas para mercados. Y en todo caso, los abogados piensan que dura 2 o 3 meses. El caso duró como 2 y media semanas. Porque un juez puede imponer orden y organización en la corte. En sí, el juez conoce los testigos, cuántos hay, puede estimar precisamente, normalmente, cuánto tiempo va a durar el caso. Esas cosas son identificadas en la orden de la corte antes del juicio. Eso es mi respuesta. Bueno, el agradecimiento por la aclaración al doctor Robert Wellen. Seguidamente vamos a invitar al doctor Bonifacio Meneses González, Coordinador Nacional para la Implementación de los Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad del Poder Judicial, para que haga entrega de un diploma a nuestro ilustre visitante, el doctor Wellen. Seguidamente le va a hacer la entrega de un presente en representación de la Presidencia del Poder Judicial para nuestro ilustre visitante. Invitamos también a la doctora Susana Castañeda Otto para que reciba un diploma en conmemoración por su participación como panelista en este evento. Asimismo, invitamos al doctor Saúl Peña Farfán para que pueda personarse y recibir su diploma.
al cierre de esta primera jornada de capacitación del primer seminario internacional sobre el proceso inmediato, vamos a invitar al doctor Bonifacio Meneses para que haga la clausura del día de hoy. Muchísimas gracias. Esta mesa de honor está justamente de lujo. Tenemos al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la maestra Susana Castañeda, doctor Saúl Peña Farfán, un directo y reitero, carísimo amigo de Abarroli del Perú, Ricardo Elías, pero sobre todo la presencia de Robert Wade, distinguido magistrado muy conocido, juez federal de los Estados Unidos, ha impartido justicia en diversas partes, Nuevo México, Oregon, Nevada, Las Vegas, casi en todos los lugares nos llamamos un juez federal. Es como que tuviéramos nuestra sala penal nacional, pero allá en Estados Unidos, juez federal, los delitos más graves de todos aquellos que tienen que juzgar, y lo llaman siempre al magistrado Robert Wade. Esta jornada termina justamente con una apreciación que deberíamos necesariamente puntualizar, como bien lo dijo la maestra Susana Castañeda. El sistema anglosajón frente al europeo continental son dos ámbitos diferentes que hemos nosotros absorbido y nos hemos adscrito a una forma de juzgamiento. Si bien es cierto, en Estados Unidos funciona durante siglos el procesamiento a través de jurados, también es bueno recalcar lo que dijo Ricardo Elías, de que el 95%, un poco más, de sus procesos culminan como que nosotros llamamos la terminación anticipada. Y sus procesos fueron de 2 días, y la aceptabilidad de las sentencias dictadas por estos señores magistrados son altamente reconocidas no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Nosotros gracias a la participación de Abarroli, queríamos escuchar también lo que puede orientarnos a decir esto está bien, lo que estamos haciendo a nivel de flagrancia, el proceso inmediato. El día de mañana está aquí el decano del Colegio de Abogados de México, el doctor Pacheco Inclán, o Rubén Pacheco Inclán, y pasado mañana uno de los más grandes juristas de la época actual, Jordi Ferrer, sobre la teoría de la prueba. Todo eso va a hacer que nos alimentemos para poder seguir trabajando en lo que abrazamos, donde nuevo es el derecho penal, el derecho procesal penal, que justamente son las categorías que son en este momento de mayor envergadura y discusión en el Perú. Mi reconocimiento, distinguido magistrado Robert Wade, por su presencia en esta sede. Auguramos una grata presencia en nuestro país, lo recibimos con los brazos abiertos y también les damos un buen retorno a su país. Muchísimas gracias y lo esperamos el día de mañana.